las personas que no pueden estar de manera sincrónica en la clase y vamos a proceder a continuar con la clase de presupuestos. De acuerdo, nos habíamos quedado en todo lo que tiene que ver con el presupuesto de inversión. Habíamos dicho que este presupuesto de inversión lo que nos permite a nosotros es prever activos fijos y activos intangibles que nos permitirán a nosotros dar inicio a un proyecto de inversión. Esta presupuestación se hace con el fin de determinar activos y determinar fuentes de financiamiento. La clase anterior habíamos visto las dos primeras cédulas del presupuesto de inversión que tienen que ver con las adquisiciones de bienes, de propiedad de planta y equipo, de inversión fija, y también habíamos visto de nuestra inversión diferida, de los activos diferidos. Habíamos visto también del financiamiento, habíamos puesto un ejercicio bastante sencillo del financiamiento, que puede ser de cuántas clases. Alison, el financiamiento, ¿cuántas fuentes puede tener? Profe, ¿podría ser por medio de un préstamo? También habíamos dicho que por medio de los socios. Ya. Señorita Bajaña, ¿cuáles más fuentes de financiamiento existen? Está la señorita Bajaña. ¿No? Aparte de las fuentes de financiamiento que mencionó su compañera, la señorita Vera, señor Panchi, ¿qué fuentes de financiamiento más hay? Buenas tardes, profe. Aparte de lo que son préstamos y el financiamiento por parte de los socios, Habíamos hablado otra fuente de financiamiento. La clase anterior habíamos hablado de dos fuentes, de la emisión de bonos y también del arrendamiento por leasing. El arrendamiento por leasing también nos permite a nosotros financiarnos si vamos a comprar un activo que podemos comenzar a pagarlo o arrendar. De acuerdo, señor Paz. Entonces, básicamente habíamos visto esas dos partes de las dos primeras cédulas del presupuesto de inversión, que tenían que ver con la estructura y programación de la inversión y financiamiento, y la segunda cédula de la programación y amortización del préstamo. Entonces, vamos a ver la cédula 3, que tiene que ver con la presupuestación de las ventas, los costos y los inventarios, y la cédula 4, que es ya con el pronóstico de flujos de efectivos generados por el proyecto. Entonces nos vamos a la presupuestación de las ventas, los costos y los inventarios. En esta cédula se calculan las ventas, los costos, los gastos para cada uno de los periodos que forman la vida económica útil y el horizonte planeado del proyecto, con base en la información de estudios, la formulación y las cédulas precedentes. Entonces, las cédulas anteriores nos ayudarán a nosotros en la parte que tiene que ver con los costos y gastos. De acuerdo, voy a presentarles una pequeña cédula que tiene que ver con las ventas y los costos. Esta presupuestación de ventas, costos e inventarios nos ayudan a nosotros a que nos ayudan a determinar los volúmenes de las ventas. Tendremos un volumen aproximado de ventas y también tendremos un nivel de inventarios. La sumatoria de estos dos nos dará nuestros volúmenes de producción. La sumatoria de estos dos nos dará nuestros volúmenes de producción.
Este de nivel de producción, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve, señorita Baján, donde estaba? ¿Para qué nos sirve, señorita Toro? ¿Para qué nos Bueno, sirve la profe, determinación? Dígame. se le corta un poquito, no sé si me puede repetir. Claro. Estábamos hablando de la cédula de la presupuestación de ventas, costo de ventas en los inventarios. Habíamos dicho que los volúmenes de ventas más los niveles de inventarios nos dan el volumen de producción. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve este volumen de producción? Ya. Profe, ¿me escucha? Le escucho, señorita. Ya, el nivel de producción, bueno, como sabemos que el presupuesto de ventas es la base del presupuesto de producción y por lo tanto va a ser la base del resto de los presupuestos, entonces va a servir para en sí el presupuesto maestro y saber qué voy a necesitar luego incluso por el tema de inversión. Ya me ayudará también para proceder a los costeos unitarios, el volumen de producción, para realizar mi proceso ya de producción, para determinar también mi volumen de ventas en base a este volumen de producción. Gracias, señorita. Entonces, como ya habíamos visto, ¿en qué consiste esta presupuestación de ventas? Consiste en ir determinando tanto costos variables como costos fijos y ir determinando mis costos totales, mis costos unitarios, mi valor de inventario de producción terminada y mi variación de inventario promedio entre productos terminados. Entonces, lo que básicamente se hace en esta cédula es ir presupuestando los costos que se obtienen, costos variables que tienen que ver con mi materia prima, que tienen que ver con mis empaques, con mis comisiones, con mis regalías de uso de la patente. Por lo general, cuando se realizan productos que tienen patentes en otros países, se pagan la regalía por el uso de las patentes. Tenemos también los costos fijos, vamos presupuestando. En el caso de este proyecto son 7 años y vamos presupuestando para cada año el valor que tiene que ver con materias primas, con los empaques, el valor que tiene que ver con las comisiones, el valor que tiene que ver con las regalías. Y esto se va presupuestando dependiendo de algunas variables. ¿Cómo presupuestaré yo el valor de las materias primas? ¿Qué me ayudará a mí para pronosticar, para presupuestar las materias primas? ¿Bajo qué conceptos o qué variables yo puedo presupuestar las materias primas? Señor Sánchez. Señor Sánchez. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Profe, no le alcancé a escuchar, dijo algo sobre los presupuestos de materias primas. Así es, estábamos hablando de las materias primas. ¿Bajo qué variables yo podré proyectar mi valor de materias primas? Profe, ¿será sobre los inventarios finales? Ya, si tengo en este caso el proyecto de 7 años, ¿cómo podré yo proyectar para el resto de años el valor de materias primas? Me dice inventarios. No precisamente, vamos con el señor Trujillo. Señor Trujillo, ¿bajo qué variable podré yo proyectar mis materias primas para el resto de años de mi proyecto de inversión? Claro, buenas tardes, profe. Sería bajo los presupuestos de producción y según la cantidad de insumos que consuma. Ya, dependiendo de la cantidad de insumos, realizaré yo un histórico y iré presupuestando mis materias primas.
También de mi presupuesto de producción, no tendré yo, dependiendo de mi volumen de producción, iré proyectando el valor de las materias primas. De acuerdo. También existen otros conceptos que nos ayudan a nosotros para presupuestar las materias primas, como es, por ejemplo, el porcentaje de inflación. El porcentaje de inflación también nos ayuda a nosotros para determinar las materias primas durante los 7 años. Tendré que ver un histórico del consumo de materias primas. Si tengo un histórico de 10 años, podría proyectarlo para los próximos 7 años, dependiendo de algunas variables. Dentro de esta presupuestación de mis ventas y costos, también tengo conceptos como empaques y los conceptos que tienen que ver con comisiones y los conceptos que tienen que ver con regalías. Las regalías tienen que ver cómo se han negociado las patentes. Por lo general, se cobra un cierto porcentaje sobre las ventas por el uso de la patente. Entonces, si yo incremento, por ejemplo, el 5% de las ventas, en mis regalías por uso de la patente también tendré que ir incrementando en cada uno de los años el 5%. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que cuando nosotros modelamos, cuando nosotros presupuestamos, partimos de algunos supuestos. Hablábamos y hablaban sus compañeros que las materias primas se pueden presupuestar en base a mis históricos de consumo. Entonces yo podré realizar un estudio en donde se determinarán los históricos de consumo. La otra forma de presupuestar es dependiendo, su compañero, el señor Sánchez también lo dijo, dependiendo del volumen de producción. Otra manera o presupuesto es de presupuestar de acuerdo a los niveles de inflación. Entonces, todas estas variables, la variable que se utilice para realizar el presupuesto de ventas, costos e inventarios, se necesita ir puliendo dentro de la parte teórica de mis supuestos. De acuerdo. Tendré los empaques, tendré las comisiones, tendré las regalías. Tendré también los costos fijos. Habíamos presupuestado también la mano de obra directa que tiene que ver con mi capacidad instalada, con mi capacidad de producción. Habíamos también determinado que se puede presupuestar por el valor de la mano de hora hombre y también por el tiempo que yo me demore en la realización de mi producto. Otra parte dentro de mis costos fijos serán los gastos administrativos y de ventas, y tendré mis gastos indirectos de fabricación también. Dentro de estos gastos indirectos de fabricación, ¿qué gastos se encuentran? Dentro de los gastos indirectos de fabricación, ¿qué gastos se encuentran? Señorita Fajardo, dentro de mis gastos indirectos de fabricación, ¿qué gastos se encuentran? Buenas tardes, profe. Serían todos los gastos que son necesarios para el funcionamiento del negocio, pero que no tienen que ver directamente con el producto. En este caso, como vemos aquí, pueden ser los intereses por créditos, que muchas veces los créditos nos ayudan para poder financiarnos, pero tal vez no está incluido como en el costo del producto en sí. Ya, vamos a presupuestar nosotros, aparte de los gastos indirectos de fabricación, los intereses. Porque siempre es necesario que usted vaya presupuestando o ubique dentro de su presupuesto de una forma aparte los intereses, para ir viendo cómo vamos en el pago de intereses y cómo se va a cuánto ascendió el total de mi préstamo y a cuánto ascendieron mis intereses. Entonces es necesario ir diferenciando los costos indirectos en un lado y los intereses por créditos, los intereses sobre bonos y la amortización de intereses en otro lado. De acuerdo, también tenemos amortización de diferidos, las depreciaciones
de los edificios, las depreciaciones de la maquinaria, la depreciación del equipo de oficina, la depreciación de muebles y enseres y los arrendamientos edilicios. Entonces, todo eso tiene que ver con, por ejemplo, nosotros habíamos hecho el financiamiento en el ejercicio anterior, habíamos hecho el ejercicio del programa de amortización por préstamos, en donde determinábamos la amortización y los intereses y hacíamos una planificación de mi presupuestación, diciendo que en el primer periodo, que es el periodo de inversión, iba a pagar unos intereses, mientras que en el segundo año iba a pagar otros intereses y dejándole el último periodo de pago para el segundo año. Entonces, dependiendo de la política o de lo que establezcan los accionistas, se puede ir pronosticando y se puede ir presupuestando el pago de intereses. Este pago de intereses va a tener que estar dentro del presupuesto dependiendo de la programación que se haya realizado. De acuerdo, tengo entonces los intereses por los créditos y tengo mi amortización de intereses. ¿Qué quiere decir con la amortización de intereses? Teníamos nosotros un periodo de gracia. ¿Se recuerdan ustedes? Entonces, dentro de este periodo de gracia, lo que yo haré es poner la amortización de mis intereses. Dentro de mi periodo de gracia, que es el primer año, pongo toda mi amortización de intereses. De acuerdo. De acuerdo, luego tengo mi amortización de diferidos. ¿Cómo realizo yo la amortización de diferidos? ¿Cómo presupuestaré yo esta amortización de diferidos? ¿Cómo presupuesto la amortización de diferidos? Señorita Mancero. No recuerdo, la verdad, no sé qué decirle. Ya, señor Ortiz, ¿cómo hago la amortización de diferidos? Señor Ortiz, señorita Tatiana, me parece que es Velasco. Tatiana, ¿cómo hago la amortización de diferidos? Bueno, como decía que estos eran como pagos anticipados, creo que dependería de lo que va según consumiendo en ese año. Ya, no. ¿Qué son los activos diferidos, Tatiana? Los activos diferidos decía que eran como gastos que se hacía anticipadamente para la empresa, pero que generaba como que un ingreso futuro. Nosotros en la planificación que tenemos de inversión y financiamiento teníamos una inversión diferida, que tiene que ver con lo que es necesario para poner en marcha mi proyecto. Entonces teníamos gastos preoperatorios y teníamos una patente y uso de la marca. Entonces decíamos que a estos conceptos yo no puedo mandarles directamente al gasto, porque tienen ya que ver con mi activo diferido. Habíamos dicho que existe el activo diferido y que este activo diferido se diferencia de mi activo fijo, porque si mi activo fijo se deprecia, mi activo diferido se amortiza. Y forma parte de lo que a mí me sirve para poner en marcha mi empresa. Por ejemplo, yo no puedo mandarle el uso de la patente o de la marca al gasto, porque es un beneficio, es un activo que a mí me sirve para poder seguir usando la marca que va a tener que voy a producir. Una marca es como un permiso de producción que me da el fabricante que es uso de la que es dueño de la patente, me da a mí un permiso para yo poder seguir produciendo aquí. Entonces, la amortización de diferidos
la amortización de diferidos tendrá que ir, la amortización de estos activos diferidos tendrá que ir dentro de mi presupuestación de ventas de costos e inventarios. De acuerdo. Tengo también mis depreciaciones, ¿no? La amortización por lo general, cuando no se tienen más datos históricos, lo que se puede hacer es dividir el total del activo para los años de amortización y ir sacando el total, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos $103 que es de mi activo diferido, que no es otra cosa que la sumatoria de mi inversión diferida. Entonces le hemos dividido a mis diferidos, a los 103, para amortizarlos en 1, 2, 3, 4, 5 años. Está amortizado en 5 años. Así se realiza la amortización de los diferidos, 103. Tengo a su vez la depreciación de edificios. Habíamos puesto el supuesto de que estas depreciaciones se hacen con el método lineal y bajo el supuesto de que no tenemos valor de salvamento, ni que tenemos el supuesto de que al final del periodo vamos a vender. Entonces se está depreciando el valor total del activo en la presupuestación. El valor total del edificio, 190.6. Y igual se deprecia la maquinaria, se deprecia el equipo de oficina, los muebles y enseres. Y también tenemos un arriendo por uso del leasing, que se tiene que ir proyectando cada uno de los años para determinar nuestros gastos. Entonces, nuestros costos totales, la presupuestación de nuestros costos totales dependerá de la suma de mis costos variables, mis costos fijos, y determinaré mis costos totales. Dentro de mis costos fijos estará todo lo que tiene que ver con la mano de obra directa, los gastos de administración y ventas, los gastos indirectos de fabricación y los intereses de prestaciones de amortizaciones. Y en este caso del ejercicio que tenemos un arrendamiento por uso y por uso. Eso básicamente es lo que contiene la cédula de presupuestación de ventas, costos de inventarios, para determinar nuestros costos totales, nuestros costos unitarios, que nos sirven para determinar nuestro flujo del proyecto. De acuerdo, tengo mis costos unitarios, tengo también mi valor de inventario por producción. Y tenemos una variación del inventario de productos terminados. De acuerdo, la cédula número 4 de nuestro presupuesto de inversión tiene que ver ya con nuestros pronósticos de flujos de efectivo generado. Entonces vamos nosotros, como las depreciaciones, las amortizaciones no implican una salida de fondos líquidos. Entonces, se suman a tales resultados para calcular los flujos de producción o el efectivo generado. Cuanto más elevados sean tales flujos, mayores serán las probabilidades de los inversionistas de recuperar los capitales aportados al proyecto. Entonces, cuando usted tiene un flujo de efectivo, ¿qué tiene que hacer con las depreciaciones y las amortizaciones, señor Yumitoa? Sí, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me puede repetir, profe? Disculpe. Claro, estamos hablando del flujo de efectivo generado o del pronóstico que estamos haciendo. Estamos haciendo un presupuesto de inversión que nos determina,
¿Qué nos permite a nosotros este presupuesto de inversión? Habíamos visto ver la estructura, ver la amortización de créditos, ver los costos, los volúmenes de ventas y ahorita en esta cédula ver los efectivos. Entonces, les decía yo, ¿qué pasa con las depreciaciones y las amortizaciones de los flujos de efectivo? Sí, profe, chuta, no le entendí bien. No sé si con las depreciaciones y las amortizaciones, ¿qué pasa en un flujo de efectivo? Me dice, ¿no? ¿Qué hago con las depreciaciones y las amortizaciones de mi flujo de efectivo generado? En el general, pues se vuelven a sumar, me parece, profe, en el general. Ya, ¿por qué se suma? Aquí está, vean la diapositiva, ¿no? Gracias, señor Yumito. Las depreciaciones y las amortizaciones en un flujo de efectivo no implican la salida de fondos líquidos. Entonces yo tengo que sumarlas. Ya, por eso dice, se suman a tales resultados para calcular los flujos de producción. ¿Por qué? Porque no implican una salida de fondos líquidos. Entonces, cuando hablamos de flujos de efectivos, estamos contabilizando todas las entradas y salidas. Depreciaciones y amortizaciones no implican una salida de fondos. Por lo tanto, se suman para calcular los flujos de producción. De acuerdo, la cédula quinta tiene que ver con la cuantificación de las existencias de los recursos líquidos. Su presupuesto es básico para preparar balances, cuantificar inversiones y determinar el capital trabajo. De acuerdo, entonces vamos a ver más o menos qué conceptos van dentro de esta cédula del pronóstico de flujos de efectivo. De acuerdo, tenemos el pronóstico de flujos de efectivo. Dentro de este pronóstico de flujo de efectivo que tiene que ver con la presupuestación de inversión de un proyecto, tenemos los siguientes conceptos. Tenemos los volúmenes de ventas que iremos determinando por cada uno de los años. Igual, se necesita, ¿de dónde se tomarán los datos para los volúmenes de ventas? ¿De dónde se tomarán los datos para los volúmenes de ventas? Señorita Fajardo. Sí, profe. Los datos para los volúmenes de venta pueden ser igual de datos históricos o también puede ser del, a ver, del presupuesto de venta. Ya hago un estudio de mercado también. Del estudio de mercado yo también puedo determinar mis volúmenes de venta. ¿Se acuerdan que al inicio íbamos viendo las fuentes de cada uno de la presupuestación de las inversiones? Y veíamos algunos estudios. Gracias, señorita. Tenemos, por ejemplo, el estudio de mercados de consumos, el estudio de mercado de insumos. Dentro del el estudio de mercado de consumos, tenemos la información sobre las ventas. Entonces, ahí me determinará a mí, dentro de ese estudio, qué volumen de ventas, qué precio de ventas tengo para la realización de mi presupuesto de ventas. Entonces, me voy a mi cédulita de mi flujo de efectivo generado. Flujo de efectivo, ingresos menos gastos. Ingresos menos gastos. Entonces tendré volúmenes de ventas, ingresos. Determinaré el costo de ventas. El costo de ventas, que es mi costo de lo producido, más o menos la variación de los productos terminados. Y determinaré mi utilidad bruta en B.
Esta utilidad bruta en ventas, juntamente restada mis gastos operacionales, mis gastos administrativos, mis comisiones por venta, mis regalías por uso de la patente y mis arrendamientos, me dará mi utilidad operacional. De esta utilidad operacional habíamos visto ya que necesitamos restar gastos financieros y determinamos la utilidad antes del impuesto. De esta utilidad le restamos el 25% de impuesto de la renta. En el caso de este ejercicio es mexicano, es 25% del impuesto de la renta, y determinamos las utilidades netas a distribuir. ¿Qué se hace para determinar el flujo de efectivo generado? Sumamos las depreciaciones y amortizaciones porque no son una salida inmediata. Por eso sumamos dentro de nuestros flujos. De acuerdo. Hasta ahí la clase. El día de mañana veremos la parte práctica que tiene que ver con estas cédulas. Bueno, hasta ahí nos quedaremos. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta ahí, señores? Señores, todavía siguen ahí. ¿Preguntas? No, profe. De acuerdo. Muchas gracias por contestar. De acuerdo, señores, he descargado la lista de asistentes. Dejo de compartir mi pantalla y procedo a detener la grabación.